Entonces, vamos a seguir viendo la parte de la filosofía. Vamos a hablar de la finalidad de la filosofía. Ya nosotros vimos la semana pasada cuál era el origen, ¿verdad? La actitud filosófica, en qué correspondía. Vimos exactamente qué se planteaba la filosofía, para qué era la filosofía. El día de hoy comenzamos con lo que es la lógica, ¿verdad? ¿Qué es la lógica? Entendemos el pronunciamiento lógico y racional como distinto o contrario al pensamiento mítico y religioso. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué será que la lógica va en la parte, o sea, va en forma contraria al pensamiento mítico y religioso? ¿Cuál es la diferencia entre mito y religión? ¿Alguien me puede colaborar? José Cristóbal. José Cristóbal, por favor. Dígame para usted la diferencia entre mito y religión. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me pueda colaborar con lo que es mito? O sea, con lo que es la diferencia en sí de mito y religión. Profe, mito es una leyenda, historia, y religión son las iglesias. Bueno, te lo voy a definir en una sola palabra. La diferencia entre mito y religión justamente es la fe. El mito sabemos que es una leyenda, es algo ficticio. En cambio, lo religioso justamente es lo que involucra la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es aquella convicción que nosotros tenemos hacia algo que nosotros no vemos, pero que para nosotros significa que es lo verdadero. Esa es la fe. ¿Sí? No te estoy diciendo, ¿sabe qué? La fe es una religión. No. La fe es aquella convicción, ¿sí? Eso que tú sientes que te lleva, te jala, te atrae, ¿sí? Saber que eso es lo verdadero, lo cierto. Ahí no existe lógica. Ahí la palabra es fe. Bueno, ahora, continuando, dice, de manera que su historia se encuentra estrechamente ligada al aparecimiento de la filosofía. En consecuencia, concluimos que la filosofía utiliza a la lógica estrechamente para sacar sus conclusiones, sacar sus verdades, sacar sus conjeturas. Entonces, ¿qué me dice? La lógica es un ejercicio racional. Cuando hablamos de racional, que esto viene de la razón. Podemos definir a la lógica como conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto, o también como la ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa. Dos cosas que la mayoría de las personas muchas veces no acostumbra a hacer. Por ejemplo, tú vas a hacer un préstamo, pero se te ha dicho que no lo hagas con los chulqueros. Y tú vienes y caes con los chulqueros. Es decir, es algo que no tiene lógica. ¿Sí? Lo lógico es que tú digas, ya, voy a prestar tanto, me cobran de intereses tanto, hago un ejercicio matemático y ¿sabes qué? Voy a tener que pagar tanto. Yo decido si lo hago o no lo hago, me conviene o no me conviene. Justamente ese es el uso de la lógica. Y ese uso de la lógica no solamente lo vas a poner en las matemáticas. La lógica también lo vas a utilizar en tu diario vivir. Por ejemplo, al cruzar una calle, si tú ves que el semáforo, cuando tú llegas casi a la esquina, ya está en verde, ¿te arriesgarías a pasar? La lógica me dice que
Está en verde, sí, pero no sé cuánto tiempo ha estado en verde. Ya le ha pasado a la gente que ve que el semáforo está en verde, igual se lanza. Y cuando está en media calle, ¡pum!, se le pone en rojo ya para que pasen los demás carros. Entonces, algo que no tiene lógica. La lógica que me dice, no sé cuánto tiempo tiene en verde. Me detengo, espero que nuevamente llegue a verde para ahí sí poder cruzar. ¿Sí? Entonces, justamente en eso constituye lo que es la lógica. Ahora, la lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura, de forma y no en términos de contenidos de los pensamientos, por lo que podemos afirmar que la lógica es una ciencia formal. ¿Sí? Hablemos de una breve historia por aquí. El interés por saber, el interés por establecer una ciencia de las formas lógicas surge desde el comienzo mismo de la filosofía occidental en la Grecia de los siglos V y IV antes de Cristo. En los diálogos de Platón encontramos problemas lógicos relacionados con la metafísica y la ética. Cuando hablamos de metafísica, hablamos algo que va más allá de lo físico. Sócrates, por ejemplo, nos indagaba, ¿sí?, sobre cuál es el conocimiento válido y certero y establece el método mayéutico. Ese es el método de Sócrates, que trata de hallar conceptos universales por encima de la opinión vulgar. Sócrates descubre el concepto y la definición, pero es Platón quien distingue las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, aunque sin separarlo de la metafísica. Entonces, mírate que el uno habla sobre la conceptualización y definición, pero Platón es el que distingue las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, ¿verdad? Todo eso lo hace Platón. Ahora, para Aristóteles, año 384 al 322, la lógica es una rama de la filosofía que, como ciencia de la demostración, se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta. Entonces, Sócrates estableció los tres principios esenciales de esta ciencia. El principio de identidad es el primero. Formula que el ser, es decir, que todo objeto es idéntico a sí mismo, formulado de la siguiente manera. A es igual a A. Ese es el principio de la identidad. Luego, el principio de no contradicción, que es fundamental en la lógica clásica, formula que si el ser es, no puede ser formulado de la siguiente manera. Por ejemplo, A es igual a A y A no es igual que A, no pueden ser ambos verdaderos. Y finalmente, el principio del tercero excluido, complemento necesario del principio de no contradicción y que establece que no hay término medio entre el ser y el no ser y que su fórmula A igual a A y A no es igual a A, no pueden ser ambos falsos. ¿A dónde queremos llegar con eso? Y esto te lo voy a dar con un ejemplo clásico. Cuando, por ejemplo, toco una lección y yo te pregunto, ¿has estudiado? ¿Verdad? Según Aristóteles, ¿es sí o es no? No es que me vienes a decir más o menos, ¿verdad? Ese es un ejemplo clásico. Otras personas, sí, pero no. O sea,
La lógica, ¿qué me dice? O es sí o es no. Ahora, continuando. Por su parte, Gottfried Leibniz, en 1646 a 1716, formuló el principio de la razón suficiente, según el cual nada es ni una razón suficiente. ¿Sí? Nada es sin una razón suficiente. Quiere decir que todo tiene, ¿verdad? Todo tiene un origen en la razón. Es decir, nada puede ser considerado verdadero si no tiene las razones suficientes que lo justifiquen. Leibniz aplicó a la lógica el método matemático y su teoría del sistema infinito decimal facilitó el cálculo y luego el descubrimiento de la calculadora y la computadora. ¿Cuál fue el principio de Leibniz? El principio de Leibniz fue este, ya te lo voy a enseñar, tienes que haberlo visto. El 0 y el 1. ¿Sí? Pero tú me dirás, bueno, esos son dos números. ¿Qué pasaría si yo te digo que esto es falso y esto es verdadero? Tiene más sentido, ¿verdad? Justamente de eso se trata en los actuales momentos. Justamente de esto se trata en los actuales momentos el principio de la informática. El 0, el 1, el falso verdadero, el sí y el no. Kant también se dedicó a la lógica y afirmó que lo verdadero y falso no reside en la adecuación de las ideas, en la realidad, sino en la concordancia entre idea, realidad y expresión. Para Immanuel Kant, en 1724 a 1804, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Según Stuart Mill, la lógica es la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para estimación de la prueba. Al filósofo inglés se le debe la conversión de la lógica en una ciencia positiva. Después del desarrollo de la matemática llevó al estudio matemático de la lógica George Boole. Justamente con Boole iniciamos el estudio de los valores booleanos, que justamente hablan de lo que es la lógica matemática. Fundó entonces, ahí está, como te lo digo, fundó entonces la lógica matemática. ¿Cuál es la lógica matemática? En algún momento nos va a tocar ver eso. Y justamente la lógica matemática corresponde a esto. Falso y verdadero. En donde tenemos las condiciones y, la condición o y la condición no. Si hablamos de valores lógicos, en la lógica matemática vamos a encontrar parte de la lógica. Y esto tiene su sentido de la siguiente manera: el y, el o y el no. Cuando hablamos del y, el no y el o, hablamos de lo siguiente. Entonces, tenemos aquí A, tenemos B, y tenemos que A y B. Decimos que A es verdadero y B es verdadero. A es verdadero, B es falso. A es falso, B verdadero. Y finalmente la A es falsa y la B verdadera.
Ah, no. A es falsa y la B es falsa. ¿Qué me dice el I? El I me dice que, solo es verdadero si A y B son verdaderos. Por consecuencia, yo observo aquí, A y B son verdaderos, ¿verdad? Entonces, si A y B son verdaderos, quiere decir que A y B es verdadero. En consecuencia, los demás valores, ¿qué son? Si no son verdaderos. Falso, falso y falso. A esto le conocemos como lógica matemática o lógica booleana o matemática lógica. ¿Sí? Esto en algún momento tenemos que ver en la clase de matemática. Vamos con lo siguiente. Hablemos del concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto de concepto, fíjate, parece paradójico, pero es la verdad. Pensemos un momento cómo nos representamos un objeto cualquiera en nuestra mente. Es una imagen, un símbolo o una palabra. Vamos a hacer un pequeño stop hasta ahí. Por ejemplo, miramos nuestros monitores, ¿verdad? Y yo me doy cuenta. Por ejemplo, observamos al señor Aníbal Zapata. Observémoslo. ¿Qué concepto te formarías de él? Primero, es un estudiante. Segundo, parece que está en la parte de afuera de su casa, fresco, hay plantas, ¿verdad? Tercero, es MLXista porque le veo la camiseta azul. Justamente, cuando hablo de concepto, me refiero a las características que puedo encontrar, en este caso, superficialmente. ¿Por qué superficialmente? Porque lo estoy viendo desde la parte externa, ¿verdad? A eso le llamo concepto. De ahí es que viene la expresión que conforme tú te ves, las demás personas te tratan. ¿Sí? A eso le decimos dar una buena apariencia o tener buena presencia. Y esto es importante, porque cuando tú vas, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ¿cómo procuras ir? Procuras ir de la manera más formal posible. ¿Por qué? Justamente para causar una impresión buena, ¿sí? A primera vista. Si tú te vas a un peloteo, ¿verdad? Tú puedes ir deportivo, más cómodo. Si te vas a una minga, igualito. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la ocasión, es tu forma de lucir, tu forma de ir. No es lo mismo estar entre los panas del barrio que estar ante tus supervisores, tus superiores, tus maestros. ¿Sí? Esa es la forma como nosotros podemos explicar la parte de concepto. Continuando. En filosofía llamamos concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Ya hemos hecho un ejemplo, ¿verdad? En este caso escogimos una persona para hacer una imagen en nuestra mente, una descripción a breve rasgo. En pocas palabras, es un término, nombre o pensamiento que tenemos de algo. Sin embargo, no podemos confundir con la simple imagen. Ojo, y aquí te lo pongo más clarito. No podemos confundir con la simple imagen. Un recuerdo o una mera percepción. En otras palabras, el concepto va más allá de lo superficial. Tengo que conocer bien, en este caso, el tema, el objeto, la persona, para armarme un concepto. Porque de repente yo me puedo equivocar. Puedo decir, fulano de tal es una mala persona.
pero solamente porque lo estoy viendo que no está de acorde a como yo quisiera verlo. ¿Sí? Y esto ya ha pasado. Por ejemplo, el caso de los sacapintas. Van formalmente vestidos, tú ni sospechas que son delincuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a primera rasgo, a la primera impresión, ni parece, ¿verdad? Ese es parte del concepto. Estas son formas de conocimiento sensitivo, mientras que el concepto es una forma de conocimiento intelectual. Cuando hablamos de intelectual, ¿a qué nos referimos? A la parte mental, a nuestro conocimiento racional, ¿verdad? Irracional producto de nuestro entendimiento. ¿Cómo generamos entonces conceptos? Primeramente captamos mediante los sentidos. En este caso, cuando nos armamos hicimos a breve rasgo la descripción del señor Zapata. ¿Qué sentido utilizamos para hacerlo? Utilizamos la vista. Es el primer sentido que nosotros activamos al momento de generalizar o hacer un concepto, para luego abstraerlo, es decir, interiorizarlo en nuestra mente y convertirlo en un concepto que luego nos servirá de materia prima para elaborar nuestros juicios. Ahora bien, vamos a la parte de la clasificación de los conceptos. Aristóteles clasificaba los conceptos de la siguiente forma: por su perfección, por su extensión y por su exactitud. Por su perfección pueden ser claros u oscuros. ¿A qué nos referimos cuando pueden ser claros u oscuros? Dice, claro, son aquellos conceptos de uso cotidiano. Más tarde. Más tardes. Buenas tardes. Continuamos. Por su perfección pueden ser claros u oscuros. Claros son aquellos conceptos de uso cotidiano que no requieren ser explicados para comprender su significado. Por ejemplo, cuando yo te hablo de carro, tú te imaginas, ya sabes, un automotor. Casa, tienes la figura en tu mente abstracta de una vivienda. Pelota, ya sabemos, un balón de fútbol, ¿verdad? Puede ser de fútbol, puede ser otro tipo de balón, ¿sí? De básquet, de tenis. Mientras que los conceptos oscuros no se usan con frecuencia y necesitan una explicación. Por ejemplo, ápice, escatológico, etimológico, abstracto, metafísico, ¿sí? Esos son los conceptos oscuros, es decir, necesitan ser explicados para que tú recién lo entiendas. Si hablamos de verbos, por ejemplo, correr, ¿qué se te viene a la mente? Ese es un concepto. Es la acción de movilizarte en forma rápida de un lugar a otro. Vamos por su extensión. Pueden ser universales, particulares o singulares. Los universales son aquellos conceptos que se refieren a un todo, como todos los seres humanos. Particulares, en cambio, son los conceptos que denotan una particularidad, como algunos seres humanos. Cuando yo hablo de los estudiantes, me refiero al todo. Estamos poniendo ejemplos. Pero cuando yo hablo de ciertos estudiantes, ¿verdad? Entonces, ahí en tu mente dice, ah, no, este se la va a dedicar a alguien. A eso nos referimos por la extensión de los conceptos. Mientras que los singulares son objetos que se refieren a un solo objeto, por ejemplo, María, Pedro, José, ¿verdad? Esos son los singulares. Y si hablamos de plurales, el estudiantado, la conglomeración, el ejército, ¿sí? Es algo más colectivo. Vamos por su exactitud. Pueden ser unívocos, análogos
o equívocos. Los unívocos se refieren a un solo concepto. Por ejemplo, lápiz, cuaderno. Los análogos se parecen por su forma. Por ejemplo, ya vimos la palabra carro, ¿verdad? Portero, que puede ser un cuidador de un edificio o el que cuida el arco de fútbol. Mientras que los equívocos se aplican a objetos diferentes. Por ejemplo, muñeca, que puede ser parte de la mano o también el juguete, o radio, que puede ser el hueso, el aparato eléctrico o la parte de la circunferencia. ¿Sí? Ya tenemos la parte de lo que es el concepto. Vamos a lo que es definición. ¿Qué es la definición? Consiste en delimitar. ¿Sí? En delimitar. Precisar y aclarar brevemente las notas esenciales de un concepto o la significación misma del término. Tenemos algunos tipos de definiciones para los conceptos. Y aquí tenemos definición esencial, definición accidental, definición teleológica, definición causal.